Gracias por estar una vez más conectado acá. Ya estamos en la semana 7 de nuestro reto, la Biblia cronológica. Es una bendición poder estar acá y poder disfrutar de la palabra. Amén. Esta semana tuvimos desde el Éxodo capítulo 29 hasta Levítico capítulo 10. Y vamos a hacer un breve resumen este día para poder ser edificado en la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 29. Este capítulo detalla los ritos de consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, incluyendo sacrificios y unciones. La consagración de los sacerdotes resalta la importancia de la pureza y la dedicación en el servicio a Dios. O sea que si un sacerdote iba a ministrar frente a Dios, tenía que ser puro y tenía que haber el rito. Usted dirá, ¿por qué hay tantos ritos? Amado, porque hay una manera correcta de adorar y glorificar el nombre de Dios y el pueblo tenía que aprender cómo tenía que adorar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. También vemos en Éxodo 30 que se describen las instrucciones para construir el altar de incienso y el lavamanos de bronce, y además de las regulaciones para el aceite de la unción y el incienso sagrado. Estas instrucciones resaltan, cuando vemos estos capítulos y vemos todas estas instrucciones, resaltan la importancia de la santidad y el orden en la adoración. Había un orden. Y es importante que usted y yo tengamos un orden cuando oramos, cuando alabamos, cuando glorificamos, cuando leemos la Biblia. Hay un orden. Yo siempre digo que si uno va a leer las escrituras, tiene que leerla en orden, sistemáticamente y no como al azar. A ver, ¿qué me dice Dios hoy? No, leer las escrituras como la estamos leyendo. O sea, vamos desde el Génesis, pasamos ya por el Éxodo, vamos al Levítico, pasamos por Job y vamos leyendo las escrituras de manera que podamos sacar de las escrituras, traspolar de las escrituras la orden, la bendición de Dios a nuestras vidas. En el capítulo 31 de Éxodo, Dios elige a Besalael y a Olía para construir el tabernáculo y da mandatos sobre el descanso del día de reposo. La elección de estos artesanos específicos muestra cómo Dios valora y usa diversas habilidades en la obra. Amado, todos los que estamos aquí tenemos habilidades por parte de Dios, dones y talentos dados por Dios para edificar el cuerpo de Cristo. Todos aquí somos importantes, todos aquí formamos parte de la iglesia. Y cuando digo formamos parte de la iglesia, cuando usted va a la iglesia, usted puede servir, usted puede estar en los niños, puede estar en el protocolo, puede ayudar con la extensión del reino de Dios, puede estar discipulando, puede estar en la alabanza, en la oración, puede estar ministrando, puede estar enseñando, hacer parte del cuerpo de la iglesia de Cristo con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Cuando Dios eligió a Bezaleel y a Oliad, ellos los capacitó. Y muchas veces la respuesta de muchas personas es, pastor, yo no estoy preparado para este trabajo. Yo no estoy preparado para hacer eso. Hermano, si Dios lo llamó, si Dios lo colocó en un lugar, es porque Dios los capacita. Dios capacitó a estos hombres para edificar el templo. Y en el Éxodo 32 vemos el famoso becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, adorando, glorificando. Mire, dése cuenta, cuando las personas muchas veces no están en la presencia de Dios, hermano, nuestra mente divaga y nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros impulsos nos llevan a adorar otras cosas que no son Dios. Mientras Moisés estaba adorando en el monte, estaba consagrado, orando, en el pueblo abajo estaban fabricando un becerro de oro. Moisés estaba intercediendo para que Dios bendijera al pueblo. Y este episodio refleja la fragilidad humana, la fragilidad que tenemos usted y yo y la necesidad constante de liderazgo y de un guía espiritual. Cuando la persona dice, no, no, yo con internet viendo prédicas, yo me autodisipulo, yo autoaprendo. Hermano, esa es la gran mentira. Usted y yo fuimos creados para vivir en comunidad, fuimos creados para vivir en relación con otro ser humano. ¿Por qué? Porque así nos creó Dios. Y la iglesia es una bendición cuando usted y yo somos edificados dentro de la iglesia, somos discipulados y podemos de lo que aprendemos discipular, enseñar y bendecir a otros. Y este capítulo muestra la fidelidad de Dios de establecer el sacerdocio, pero también vemos cómo
Las personas muchas veces rechazan las instrucciones de Dios y dicen, no, yo tengo una manera nueva de adorar. Yo quiero adorar de otra manera. Si ya está establecido la palabra, cómo debemos adorar, cómo debemos orar, cómo debemos presentarnos delante de Dios. Muchas veces hay personas que se presentan delante de Dios porque dicen, no hay una manera, o sea, estamos en la gracia, yo lo hago como quiera. No, hay cosas que tenemos que hacer delante del Señor para presentarnos a Él con un corazón puro, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Y debemos confiar en los tiempos de Dios. Rechazar cualquier ídolo moderno, cualquier becerro de oro, llámese dinero, éxito, placer. No estoy diciendo que el dinero sea malo, no estoy diciendo que disfrutar una comida en familia sea malo, no estoy diciendo que prosperar, que montar una empresa y seas exitoso sea malo, no, sino que no hagamos de eso un ídolo, sino vivir una vida en santidad sabiendo que Cristo es nuestro sumo sacerdote y el único mediador entre Dios y los hombres. En el capítulo 33, Dios promete su presencia al pueblo de Israel. Y Moisés pide ver la gloria de Dios. En ese capítulo, Moisés dice, Señor, revélate. Y la presencia de Dios es fundamental, amado, para la guía y el éxito del pueblo. Nosotros no podemos hacer nada. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Lo que tú y yo creemos que podemos hacer en nuestra fuerza, con nuestras habilidades, con nuestra sabiduría humana para alcanzar logros, hermano, fuera de Dios, tarde o temprano, eso va a fracasar, porque no está establecido, no está conectado a Cristo Jesús. En Éxodo 34 vemos la renovación del pacto. Dios renueva el pacto con Israel entregando nuevamente las tablas de la ley. La renovación del pacto demuestra la misericordia y la fidelidad de Dios aún después de la desobediencia. Y esto me llama mucho la atención porque hay gente que dice, no, pastor, el Dios del Antiguo Testamento es muy fuerte, castigaba, mandaba hacer cosas que parecen fuertes, ¿no? Y vemos una y otra vez más, leyendo las escrituras, que Dios es un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios de primera, segunda, terceras oportunidades, que siempre está dispuesto a amar, a perdonar, a restituir, a bendecir su pueblo si son obedientes. Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras, a veces cuando una persona dice, no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios fuerte, es por desconocimiento de las escrituras, porque desde el Génesis hasta Éxodo y Levítico que estamos leyendo esta semana, nos damos cuenta que hay un Dios amoroso, que hay un Dios que siempre nos busca, que siempre quiere una relación con nosotros, que siempre está ahí dispuesto a ayudar a su pueblo y buscar la presencia de Dios sobre las cosas. Moisés anhelaba la presencia de Dios más que cualquier cosa, más que la bendición material. Su dirección y compañía eran lo más valioso. Y Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Y tenemos que vivir reflejando esa gloria de Dios en nuestra vida. Señor, de verdad tú estás conmigo en el campamento. Y él dice dice la palabra ahí en ese capítulo de Éxodo 34 que Moisés, su rostro resplandecía. Amado, cuando usted anda con el Señor, usted no necesita decirle a las personas que anda con el Señor. Su rostro, su vida resplandece. La palabra dice, por su fruto os conoceréis. Y dar con generosidad, con un corazón dispuesto. El pueblo trajo lo necesario para construir la obra de Dios, trajo para construir el templo y lo hizo voluntariamente y trajeron tanto esa gente, oro, trajeron tanta bendición al pueblo de Dios, el pueblo de Dios trajo tanta bendición para la construcción del tabernáculo, de lo que estaban haciendo, que Moisés dijo, mire, padre, ya no traigan más, ya no necesitamos más, con un corazón bondadoso, con un corazón humilde, derramado delante de la presencia de Dios. Nosotros a veces tenemos cosas y dejamos de último a Dios. Ponemos primero la renta, la gasolina, el costo del colegio. Ponemos primero muchas cosas de nuestras finanzas. Y por último, si queda algo, vamos a donde Dios. Y es como una cultura de limosna. Bueno, yo le doy a Dios esto. Dios conoce mi corazón. Amado, quiero decirle que el Dios que usted y yo servimos no es un Dios limosnero.
es el Dios creador de los cielos y de la tierra, el dueño del oro y la plata. Él lo tiene todo, Él no necesita nada de ti ni de mí. Cuando nosotros damos algo a Dios, lo damos con un corazón de agradecimiento voluntario, sabiendo que de Él viene la provisión, que que no viene de otra cosa, no viene también de mi esfuerzo, no, viene porque Él me ha dado salud, Él me ha dado fuerza, Él me ha dado sabiduría para poder hacer las cosas para Él. Entonces, cuando usted trae ofrendas al altar, trae sus diezmos, trae las primicias, trae voluntariamente, amado, Dios le provee, Dios le multiplica. Y no es que nosotros estamos haciendo negocio con Dios, ojo con eso. Nosotros damos por agradecimiento por lo que ya Dios hizo en nuestras vidas. Dios habita donde se le obedece. Escuche esto, Dios habita donde se le obedece, así como Dios descendió sobre el tabernáculo, construido con la fidelidad. Él se manifiesta en nuestras vidas cuando vivimos en obediencia. Estos capítulos nos enseñan que la verdadera adoración implica obediencia, fidelidad y sensibilidad a la presencia de Dios. Y Levíticos del 1 al 7 vemos un montón de tipos de sacrificios. Se describen los distintos tipos de sacrificios y ofrendas y cada una con un propósito específico. Los sacrificios reflejan la gravedad del pecado y la necesidad de la expiación y el agradecimiento a Dios. Cuando nosotros muchas veces sacrificamos cosas para Dios, dice que Él prefiere obediencia antes que sacrificio. Hermano, sacrificio sin obediencia simplemente es religiosidad. Sacrificio sin obediencia es simplemente un acto religioso. Voy a la iglesia, me levanté en la mañana a orar, leí la palabra, hice el reto, hice la Biblia cronológica, hice esto, y bueno, Señor, pero no hay obediencia en mi corazón, simplemente es religiosidad. Eh, Saúl hizo sacrificio, pero no fue obediente. Hizo simplemente un acto religioso. No solamente, amado, cuando usted esté en su discipulado, no lo vea como que está haciendo una tarea, no lo vea como que, wow, qué pesado esto, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? No, no, no. Disfrute. Diga, bueno, voy a leer la Biblia, voy a orar para ver qué Dios me va a hablar, qué Dios va a ministrar a mi corazón. No por hacer una tarea, no por hacer un día más del reto, no. Es porque de verdad quiero sentarme a escuchar la instrucción de Dios para mi vida, para mi familia, para el ministerio, para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y desde el principio Dios estableció la necesidad de la expiación para el perdón de los pecados. Los sacrificios, como lo vemos en Levítico número 8, se narra la consagración de Aarón y sus hijos. Y la consagración destaca la importancia de la pureza. Y los sacrificios señalaban la gravedad del pecado y la necesidad de un sustituto. Esto apuntaba a Cristo, quien más tarde se ofreció en sacrificio y definitivamente para la salvación de la humanidad. Por eso decimos que Jesús es nuestro sumo sacerdote, porque se presentó delante del Señor como sacrificio, dice la palabra, como cordero inmolado. Y la sangre era representación de cubrir los pecados. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. La sangre de los corderos en el tabernáculo, la sangre de los corderos hecho por Aarón y sus hijos, era la expiación, era limpiar al pueblo de sus pecados. La adoración sincera de todo corazón, amado, es una ofrenda que usted dedica al Señor. Y Dios dice en la palabra ahí en Levítico, como leemos, usted dirá, pero bueno, ¿para qué estamos leyendo que sí, que se había que sacar los riñones, que se había que sacar el hígado, que se había que colocar la cabeza para acá, la espalda para acá, que se había que, cómo había que hacer sacrificios? Y diría, bueno, Dios mío, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Amado, cuando tú lees eso, aunque pareciera que es tanta palabrería, no es palabra, es palabra de Dios, diciéndole al pueblo cómo tenía que presentarse, cómo debía limpiarse, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces el pueblo tenía que presentarse santo delante de Dios. Ojo, santo no es perfecto. La palabra santo significa apartado para. Entonces Jesús, nosotros hemos sido apartados para Jesús e Israel fue apartado para Dios. Entonces él decía, mi pueblo tiene que ser santo. Y llegamos al capítulo 9 donde Aarón y sus hijos realizan, del Levítico, donde realizan los primeros sacrificios y la gloria de Dios se manifiesta. Cuando nosotros hacemos sacrificio, de acuerdo a lo que Dios nos mandó a hacer, amado, la gloria de Dios se manifiesta. Pero si usted está haciendo sacrificio
y no está siendo obediente a la palabra de Dios, ahí no se va a manifestar nada. Es un acto simplemente religioso. Y lo vemos más adelante cuando avancemos en la palabra, que habían profetas, que habían sacerdotes, que ofrecieron actos religiosos, reyes, y no pasó nada, no pasó nada. Por ejemplo, cuando se robaron el arca y trajeron el arca al campamento y no pasó nada, perdieron la batalla. Ellos creían que porque tener el arca en el campamento le iban a ganar. Lo vamos a leer más adelante, el arca del pacto, el arca de la alianza, y no pasó nada. Muchas veces un acto de sacrificio sin obediencia a Dios es simplemente un acto religioso. Entonces, y llegamos al capítulo 10 de esta semana de Levítico y vemos a los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiud. Nadab y Abiud ofrecieron fuego extraño, ofrecieron fuego no autorizado a Dios y fueron consumidos por el fuego divino. Este incidente, este incidente resalta la seriedad de la obediencia y las ordenanzas divinas y el peligro de la irreverencia. Y todavía vemos gente que se presenta al altar y dice, bueno, pero es que yo puedo traer, yo puedo hacer como yo quiero, como a mí me parece. No, no es como a nosotros nos parece, no es como yo quiero. Hermano, hay un estatuto. Por ejemplo, que hay gente que se presenta y lo primero de su oración es, Señor, dame, dame, dame. No da gracia, no da alabanza, no da honra, no hay confesión de pecado. Y eso está pasando en la iglesia de Jesucristo. Y es lamentable que, mente que a veces dentro de la propia iglesia a veces se está ofreciendo fuego extraño, que no es un fuego santo, fuego extraño al Señor. Y es irreverente, es, no es agradable a Dios. Dice que estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, este incidente les costó la vida. Estos capítulos destacan la importancia de la obediencia y la reverencia a la santidad de Dios. La consagración de los sacerdotes muestra que el servicio a Dios requiere pureza y compromiso. Y usted dirá, bueno, pastor, yo no soy sacerdote. La palabra dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes, pueblo escogido por Dios, nación santa, dice las Escrituras. La trágica historia de Nadab y Abiú nos recuerda que no podemos acercarnos a Dios de cualquier manera, sino conforme a su voluntad. Y usted mira, pastor, ¿y cómo nos acercamos a Dios? Amado, en oración, en humildad, y aunque hacemos sacrificio, porque es un sacrificio, muchas veces leer, dedicarle tiempo al Señor, es a veces sacrificado, porque este mundo, pasamos de un mundo de la era de la información a un mundo de la era del entretenimiento. O sea, antes la gente estaba informada cuando en los 90 en los 80 cuando empezó el Internet, era la era de la información, ahora es la era de la distracción. La gente vive distraída con el teléfono, vive distraída con las computadoras, vive distraída con los televisores, vive distraída con la nueva tendencia, con lo que está pasando, con las noticias, y no, y no hay un tiempo para el Señor. Amado, nosotros no podemos adorar al Señor cuando ya Dios dejó los estatutos de cómo adorarlo a Él. Y no podemos decirlo, bueno, yo lo adoro como quiero y cuando puedo. No, no, para eso Dios dejó su iglesia. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. En serio, si la palabra dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces, si Dios dejó un mandato, ¿quiénes somos nosotros para romper ese mandato? Bueno, ya yo no tengo que dar nada a la iglesia, yo no tengo que dar ninguna ofrenda, ningún diezmo. No, la palabra dice que cada uno de conforme prosperó en la semana. No, no por lástima, sino por bendición, para bendecir el reino de Dios. Y quiero cerrar con esto. Lo que hacemos, tenemos que revisar cuáles son nuestras motivaciones. Motivaciones, de verdad mis motivaciones son correctas hacia el Señor. De verdad yo quiero agradar al Señor con mi vida. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para glorificar el nombre de Dios. Lucas 9:23 dice, cualquiera que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y qué bendición poder seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la reflexión de la semana de la Biblia cronológica. Es hermoso lo que estamos viendo y lo que estamos estudiando, y eso lo podemos aplicar a nuestras vidas para vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que hermano, gracias por estar conectados un día más, un viernes más a este matutino. Gracias por los que están siguiendo el reto. Gracias por lo que están haciendo sacrificio, pero sacrificio de obediencia.
no sacrificio de religiosidad. No es que voy a la iglesia porque me toca ir a la iglesia, no es que tengo que predicarle a alguien porque, bueno, es que me mandaron a predicarle a alguien. No, amado, que lo que tú hagas, lo hagas para el Señor con amor, con pasión, dedicación, con un corazón limpio, con un corazón puro. Con un corazón de verdad donde no haya rencor, donde no haya molestia, donde no haya angustia, donde no haya esa tensión, sino un corazón fiel a Dios. Amén.